Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Nuevamente para mí es un gusto el continuar con este estudio. Entramos en el capítulo 7 y vamos a iniciar a partir del versículo 1. Vamos avanzando, gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder seguir enseñando, compartiendo su palabra. Para mí es un gran privilegio, creo que así siempre lo voy a sentir, porque quiénes somos nosotros, ¿verdad? Para que el Señor tenga memoria de nosotros, quiénes somos nosotros para que Dios se fije en nosotros, ¿verdad? Y nos muestre su palabra, nos revele su palabra, su enseñanza, las cosas a través de las cuales nosotros podemos crecer, desarrollarnos y ser mejores personas, ¿verdad? Y me gustaría iniciar con una oración. Ahí donde tú estás, si tienes la oportunidad de cerrar tus ojos, me gustaría que me acompañaras a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder estar aquí. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos aprender muchas cosas. Yo te ruego que la semilla que se siembre el día de hoy en el corazón de mis hermanos pueda dar fruto al 100%. Que cada palabra, Dios, que yo hable, que tú pongas un carbón encendido en mi boca y que sea únicamente palabra inspirada por ti, por tu Espíritu Santo, Señor, el que yo hable en este día. Yo te doy gracias en esta mañana. Te pido, Señor, que tu pueblo, tu iglesia siga creciendo, que me permitas como pastor seguir alimentándolo a través de las Escrituras y que, Señor, podamos regresar prontamente a nuestras reuniones, pero si no regresamos aún en este tiempo, que podamos, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, te pido por la situación global, la situación en el mundo. Te ruego que seas tú proporcionándonos, Señor, una cura, Señor, una vacuna, que los científicos puedan encontrar prontamente la vacuna para esta enfermedad, Señor, y que tú frenes esta enfermedad, Señor, que se ha desatado alrededor del mundo, y que podamos, Señor Padre, regresar nuevamente a nuestras actividades. Te pido por aquellas personas que han enfermado, Señor, por esto, que tú fortalezcas su sistema de defensas y que puedan, Señor, prontamente recuperarse. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 7. Seguimos avanzando en el Sermón del Monte. Ya es el último capítulo sobre el Sermón del Monte. Todo el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, el Señor Jesús da una serie de instrucciones sobre cómo debe vivir lo que debe ser un discípulo. No únicamente lo que debe hacer, sino lo que debe de ser un discípulo. Esa persona que ha tomado la decisión de servir, de poder caminar, de poder sumergirse en la profundidad de su presencia, de poder tomarse de la mano del Señor y caminar como su fiel seguidor, ¿verdad? Recordamos que Jesús se sentó en el monte y le estaba hablando a sus discípulos que se sentaron frente a él, pero había una gran multitud. Muchos de ellos eran únicamente seguidores, pero Jesús dirigía sus enseñanzas principalmente a sus discípulos, los que tenían que ser formados para poder compartir su mensaje, el mensaje de salvación, el evangelio, a las demás personas. Ahora, recordamos que evangelio quiere decir buenas nuevas. Así es que estamos aquí terminando el capítulo 7, o iniciando, perdón, el capítulo 7 de la culminación de este sermón tan precioso, tan sustancial. Y recordamos que iniciamos en el capítulo 5 con algunos atributos, algunas de las cosas que nosotros debemos de ser cuando decidimos servir a Jesús. Después el Señor Jesús nos enseñó sobre las riquezas, sobre los tesoros, y ahora el Señor nos da una enseñanza un poquito más fuerte sobre algunos principios importantes de cómo debemos de comportarnos con nuestros prójimos, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 1, en la Reina Valera se titula el juzgar a los demás, ¿verdad? Y vamos a leerlo del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5. Dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados,
Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con la que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, bueno, es el versículo 6. Y ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El versículo 6 lo miraremos en la siguiente clase. El día de hoy miraremos hasta el versículo 5. Y esta porción de la escritura, o quizás para lo que respecta en las que siguen, en las enseñanzas que siguen que estamos dando, va a ser necesario tomar por ejemplo en este caso, los 5 versículos en los que Jesús amplía esta enseñanza para mirar el contexto de lo que quiere decir. Sería un poco escaso tomar un versículo, por así decirlo, por ejemplo el versículo 1 únicamente, y decir no juzgáis para que no seáis juzgados. Quizás pudiéramos desarrollar algún tema relacionado con eso, pero lo importante aquí es ver el contexto histórico y el contexto literario, por qué Jesús estaba diciendo todo esto. Es por eso que vamos a tomar los 5 versículos para poder entender lo que Jesús quiso decir. Aquí Jesús les dice a los discípulos, no juzguéis, y la palabra utilizada del griego se traduce como el acto de pronunciar juicio con el objetivo de censurar a alguien. Es por eso que, a diferencia de cuando el apóstol Pablo dice que juzguemos todas las cosas, porque verdaderamente debemos de juzgar nosotros las cosas en el aspecto de evaluar si como por ejemplo cuando nos dice en 1 Corintios 2:15, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La palabra griega que se utiliza ahí es examinar la veracidad de algo, ¿verdad? Es importante que nosotros, entendiendo lo que Jesús decía, que en los postreros tiempos iban a llegar falsos maestros, falsos profetas, gente que son amadores de las riquezas, de los bienes, y que van a engañar a muchas de las personas que aún creyeron en Jesús y que han creído en Jesús. Van a ser engañados porque estas personas van a tener una manera muy especial de compartir, de hablar, de desarrollar sus mensajes, pero únicamente buscando lo suyo propio. Entonces nosotros como espirituales debemos de juzgar todas las cosas en ese aspecto, juzgar para conocer la veracidad de las cosas, saber si es real lo que están diciendo, ver cómo toman la palabra y si no la están tomando para un beneficio propio. Recordemos que Jesús, todo lo que Jesús habló siempre va a favor de evaluar las intenciones del corazón. Siempre debemos de entender que toda la Biblia se basa en entender las intenciones del corazón. Entonces, cuando nosotros juzgamos y evaluamos con el afán de examinar la veracidad de algo, estamos bien, porque así debe de ser, ¿verdad? Jesús nos dijo que estemos bien apercibidos, alertas, ¿verdad? Audaces como serpientes y mansos como palomas. Estar siempre mirando todas las cosas desde todos los puntos para poder tener una buena respuesta ante las circunstancias, ante las situaciones. Entonces, pero aquí la palabra que usa Jesús cuando dice no juzguéis para no ser juzgado, habla sobre que nosotros no censuremos o no emitamos juicio con alguien con el objetivo de censurarlo, ¿verdad? Entonces aquí podemos determinar, como te digo, que a lo que Jesús se está refiriendo, como siempre, es a la intención del corazón. Cuando juzgas a alguien con una mala intención en tu corazón, cuando tu corazón está juzgando a alguien con el afán de señalarlo, ahí ya estamos mal, ¿no? Muchas veces los juzgamos no para ayudarlos, sino para rechazarlos o para ponerlos aparte, ¿no? O sea, de lejitos mejor, ¿verdad? Porque pues esta persona es así, es de una manera, de otra manera, y pues no me agrada, ¿no? Entonces, en lugar de nosotros ayudarlo a restaurarse, a enseñarle, ¿verdad? Porque también es bueno que nosotros confrontemos a la persona
directamente y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, pues yo veo esta situación en tu vida conforme a la palabra, pues tratar de hablar con ella, ¿no? Y, y esa es una buena forma de ayudar a la persona, ¿verdad? No dándole por el lado, sino cuando hay algo que la persona necesita corregir, nosotros hacérselo saber directamente. Ya estamos mal cuando vamos y se lo andamos comentando a otras personas de la cosa que nosotros creemos que esa persona tiene malo, porque ya se hace un chisme. Entonces es importante nosotros dirigirnos a la persona y que la persona pueda entender que la queremos ayudar, no que la queremos criticar, ¿verdad? Entonces en mi vida a mí me ha tocado líderes, o sea, líderes espirituales, gente que han estado sobre mí, que, que, que han llegado a fallar, han llegado a resbalar, han llegado a regresar a su vida pasada. Y hay personas que los conocen y los han desechado, ¿no? Ya no nos consideran para el servicio a Dios, aun cuando esta persona ha empezado a mostrar frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Hay gente que se resbala, cae de repente, comete un error, pero muchas veces las personas los juzgan al grado de que ya no los quieren considerar para nada, sino que los hacen a un lado y tú ya fallaste, ante mis ojos ya estás desechado, y se cierran a la oportunidad de ayudarlo a restaurar. Esto es un poquito más adentrado a las personas que estamos dentro de una iglesia y que estamos sirviendo en la obra del Señor directamente, ¿verdad? Entendemos esta parte que hay mucha gente que después de haber estado en eminencias se resbalan, caen, y después ellos se arrepienten y quieren volver a hacer frutos dignos de arrepentimiento, pero muchas veces nosotros mismos no los dejamos o no los ayudamos porque los estamos juzgando. Es a lo que se refería Jesús. Yo tuve algunos líderes, personas que fueron guías míos. Dios los usó de una forma impresionante para enseñarme la palabra, para corregirme, para ayudarme a dar mis primeros pasos como cristiano. Y un día descuidaron su relación con Dios, su intimidad con Dios, y fueron arrastrados nuevamente al pecado. Por eso el apóstol Pablo dice que si alguno cree estar firme, cuídese de no caer. 1 Corintios capítulo 10, versículo 2. Todos podemos en algún momento resbalar, y es muy notorio cuando alguien está al borde de la caída, porque dice el Proverbio capítulo 16, versículo 8, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Una persona que ha perdido la humildad, que se mueve en la soberbia, en la altivez, está propensa a caer, y es de lo que está hablando Jesús. Cuando tú juzgas sin misericordia y señalas, también serás señalado. Muchas veces las personas, cuando ya se ensoberbecen en su corazón, ya están altivas, regularmente están juzgando a las otras personas desde un punto de vista altivo, ¿verdad? Y esas personas que ya tienen esa actitud altiva están más propensas a resbalar, están más propensas a caer, ¿no? También esas personas serán señaladas sin misericordia. Por eso Jesús comienza este sermón tan precioso, el sermón del monte, diciendo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando yo miré a mis líderes batallando, yo les dije: a mí no me importa la condición en la que tú te encuentras ahorita. Yo te respeto porque un día fuiste un siervo usado por Dios de una forma tremenda. Y yo aprendí mucho de eso, ¿verdad? Hay un principio importante que debemos de entender, y es el principio de la honra. Aquí Jesús ya le sube un poquito más el tono a la enseñanza, ¿verdad? Ya se está poniendo un poquito más rígido. No sé cuántas horas llevaba enseñando Jesús. Sin embargo, era más directo y claro en lo que él quería enseñar. Jesús le dice: con la misma cinta de medir que tú estás midiendo a tu hermano, con esa misma cinta te van a medir a ti. Si tú crees que tu prójimo no da el ancho, vas a ser metido en ese molde para ver si tú sí das el ancho. Y todo eso para que entiendas que no es lo mismo mirar al toro desde lejos que estarlo toreando frente a frente, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces lo miramos desde las gradas, la fiesta brava, pero pues empezamos a criticar al torero, pero no sabemos lo que es estar en sus zapatos, ¿no? Ya metido ahí en medio del toro y tratando de esquivarlo. Si tú conoces a alguien que había sido muy presumido porque llegó a tener las mejores cosas,
y ahora las circunstancias lo han llevado a perderlo todo. Hay mucha gente que ha sucedido con las crisis económicas, ¿verdad? Que después de tenerlo todo, de repente lo pierden. Y a veces son personas que habían sido muy presumidas, ¿no? Personas que pues buscaban la ocasión para mostrar todo lo que tenían. Y quizás en este momento estén pasando un proceso, y ahí es donde tú tienes dos opciones, ¿verdad? Una es humillarlo y pisotearlo por todo lo malo que fue contigo o con las personas que lo rodearon y que nunca les mostró misericordia, sino que por su poder y por su dinero y por todas las cosas que tenía, se mostró muy soberbio con ellos. O la otra opción que tienes es mostrarle el amor de Dios, ¿verdad? Y la segunda opción es lo más importante, porque ¿con qué vara quieres ser medido tú? ¿Con la vara de la misericordia o con la vara que es muy rígida? Es la tercera ley de Newton aplicada a la palabra de Dios, ¿verdad? Para toda acción hay una reacción, ¿verdad? ¿Con qué vara quieres ser medido tú? Si con la vara de la misericordia o con la vara de la rigidez. Continúa Jesús diciendo: muchas veces te preocupas por la paja que está en el ojo de tu hermano y no te has dado cuenta que estás ciego tú de la viga que te está cubriendo el ojo, ¿no? O sea, estás totalmente ciego. Y aquí, ¿qué ejemplo podíamos aplicar a esta parte que Jesús exagera un poquito en el buen sentido de la palabra? ¿Cómo lo pudiéramos aplicar en nuestra vida cotidiana? ¿Verdad? Hay una anécdota que me gusta mucho, y es que había una familia que eran vecinos, y la señora número uno de la historia miraba por la ventana siempre a la señora número dos de la historia, que lavaba su ropa, ¿no? La señora 1 miraba a la señora 2 que lavaba su ropa, y la señora 1 siempre criticaba a la señora 2 porque su ropa siempre estaba muy sucia, y la lavaba pero siempre quedaba muy sucia. Y un día se levantó y miró por la ventana la ropa tendida de la vecina, y ese día estaba muy limpia la ropa, y corrió a decirle a su esposo: mira, que mirara, le fue a decir a su esposo que mirara qué tan limpia estaba la ropa el día de hoy de la vecina, ¿no? La vecina que siempre dejaba su ropa toda percudida, toda sucia. Y pues la vecina 1 siempre, la señora 1 siempre la estaba criticando porque la señora 2 siempre dejaba su ropa percudida. Y entonces el esposo le contesta: querida, lo que pasa es que el día de hoy me levanté muy temprano y me di a la tarea de limpiar las ventanas porque estaban muy sucias. Entonces la moraleja es que muchas veces nosotros miramos lo malo que está haciendo las otras personas sin darnos cuenta que miramos que ellos están haciendo las cosas mal porque nuestros ojos están sucios, ¿verdad? La señora tenía su cristal sucio, y porque su cristal estaba sucio miraba las cosas sucias del lado de la vecina, pero cuando ya limpió su cristal ya pudo mirar las cosas limpias del lado de la vecina. Entonces la palabra de Dios dice en Tito capítulo 1 versículo 15, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, ¿verdad? Cuando tú tienes una buena conciencia, cuando tú tienes una buena mente, ¿verdad? Que nunca estás, por eso dice la palabra de Dios que seamos nosotros benignos, ¿verdad? Es pensar cosas buenas siempre estar pensando en lo positivo, siempre estar pensando en cosas buenas. Y cuando nosotros somos puros en nuestra mente, para nosotros todas las cosas van a ser puras, pero cuando somos corrompidos, siempre todas las cosas van a ser corrompidas. Yo batallo mucho por este lado porque regularmente yo no soy de las personas que siempre están mirando cuando una persona dijo algo malintencionada o está haciendo algo malintencionada, ¿no? Muchas veces las personas están diciendo algo con una mala intención o están actuando de una forma con doble sentido en el aspecto malo, y yo no me doy cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues yo no estoy pensando en eso, en que me quieren transear o en que me quieren ofender con sus sarcasmos o sus cosas de doble sentido, ¿no? Que como para que yo me ofenda, ¿no? Y entonces muchas veces las personas que me rodean y me dicen: oye, ¿no te diste cuenta de lo que te quiso decir? Y le digo: no, ¿de qué? Entonces ya cuando me explican digo: ah, ok, por eso lo dijo. Entonces muchas veces no me doy cuenta porque no estoy pensando en eso, ¿no? Yo estoy pensando en otra cosa, ¿no? Entonces aquí dice la palabra: todas las cosas para los puros son puras, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces
Estamos mirando la paja en el ojo cuando nosotros tenemos la viga que nos está dejando ciego, ¿no? No podemos ver bien porque tenemos una bigota en nuestro ojo y nos estamos preocupando por la pequeña paja que tiene en el ojo nuestro hermano, ¿no? Por otra parte, Jesús hace referencia a que a veces hacemos, como decimos nosotros, un show, ¿verdad? Para que todos se den cuenta y humillen a la persona con cosas que no se comparan ni siquiera un poquito con lo que nosotros hacemos en lo oculto. Nos admiramos y según nosotros de cosas que hace alguna persona, y nuestra vida privada muchas veces está mucho más corrompida y mucho más podrida de lo que nosotros le estemos demostrando a la gente, ¿no? O sea, nos preocupamos por una pequeñez que está haciendo la persona de un lado, pero a veces nuestra vida privada, nuestra vida oculta está mucho más podrida de lo que la gente se da cuenta, ¿no? Entonces lo que debemos hacer cada vez que nos sentimos capaces de criticar a alguien, o sea, si tú te sientes capaz de criticar a alguien, detente un momento y piensa, ¿yo acaso no hago cosas peores que él? O sea, evalúate simplemente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no nos sintamos nunca superior a las personas, ¿verdad? Sino que siempre miremos a las personas como que ellos son superiores a nosotros, porque eso es bueno, porque así nunca te vas a sentir con una actitud soberbia, ni con una actitud altanera contra ellos, ni tampoco con el afán de criticarlos y decir, juzgarlos y hacerlos a un lado, ¿verdad? Por algún error que hayan cometido, sino considerando que tú también puedes caer, considerando que tú también puedes fallar en lo que él está fallando, tú también puedes ser, tú también puedes tropezar. Entonces, considerándote que algún día puedes estar en sus zapatos, también debes de tú tener misericordia con él. Entonces, hay una historia, ¿verdad? En la palabra de Dios, que es la historia de Pedro, y la historia de Pedro es el más vivo ejemplo de lo que Jesús está diciendo puesto en práctica, ¿verdad? Lo que Jesús enseñó en este principio. Pedro lo negó, Pedro blasfemó, Pedro lo dejó solo, Pedro regresó a su vida pasada. Prácticamente, Pedro también traicionó a Jesús. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en este tiempo si alguien te hubiera hecho lo que Pedro le hizo a Jesús? Quizás con justa razón dijeras, ya no voy a confiar en él, lo perdono pero no olvido, me traicionó y ahora debo de ser muy cauteloso con él, ya no puedo confiar en él, la confianza se daña. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo Jesús? Lo juzgó en el aspecto de rechazarlo para hacerlo a un lado y ponerlo en la banca de los no deseados. Claro que no. Jesús lo que hizo fue que lo restauró, lo puso en una posición de privilegio sobre lo más preciado que Jesús tenía como el buen pastor, que eran sus ovejas. Para un pastor sus ovejas son lo más importante. El cuidar sus ovejas representa el dar su vida si es necesario por ellas. Y Jesús le estaba dando un lugar privilegiado a Pedro, cuidando sus ovejas, aun cuando Pedro lo había negado, lo había traicionado, lo había rechazado. Jesús miraba a su corazón y lo restauró y lo puso en una posición de privilegio. Algo que quizás nosotros no seríamos capaces de hacer, y es donde nosotros debemos entender que Jesús dijo, ¿verdad? No juzgues a otros para que no seas juzgado, porque con la misma vara que tú midas serás medido, ¿verdad? ¿Qué tanta misericordia estás teniendo con la persona que ha caído, con la persona que ha resbalado, con la persona que ha fallado a Dios? ¿Qué tanta misericordia estás teniendo con ella? Sé misericordioso, porque quizás algún día tú ocupes eso o más de misericordia, ¿verdad? Regresando un poquito a lo de la paja y la viga, ¿con qué calidad moral vas a decirle a tu hermano, deja saco la paja que tienes en tu ojo si tú tienes una tremenda viga en el tuyo? Es como el adulto que le dice a los jóvenes, no fumes, y está fumando y tomando. Entonces, ¿con qué calidad moral aconsejas al joven para que no lo haga, verdad? Y es importante entender todo esto. Es importante entender que Jesús está hablando sobre la misericordia. Es importante entender que la mayor parte de las cosas que Jesús siempre enseñó es la misericordia, ¿verdad? Cuando aquellos hombres se acercaron y lo trataron de criticar porque él estaba conviviendo con publicanos, estaba conviviendo con pecadores, Jesús les dijo, vayan a ver, ¿verdad? Y eran a personas que conocían la palabra. Les dijo, vayan a ver lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, ¿verdad? Y luego regresan. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos enfrascamos
en una religión y a veces juzgamos a las personas al grado de si está en nuestras manos hasta destruirlos, ¿verdad? Destruir su reputación, destruir su prestigio, destruir todo, que todo México se entere de lo que hicieron, cuando estamos nosotros llamados a ayudar a restaurarse, ayudar a que ellos caminen hacia el arrepentimiento, al perdón de pecados, a la misericordia, ¿verdad? Entonces es donde nosotros debemos de poner nuestra balanza, ¿verdad? ¿Cómo queremos ser juzgados nosotros? ¿Cómo queremos ser medidos? ¿Verdad? ¿Queremos ser medidos con misericordia? Pues entonces actuemos en misericordia. ¿Queremos ser medidos nosotros con una vara rígida? Pues entonces seamos rígidos. Pero yo pienso que cada uno de nosotros, ¿verdad? Si verdaderamente nos evaluaran, quizás muchos saldríamos reprobados, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que no había justo ni a un solo uno sobre la tierra, y ninguno de nosotros por mérito propio podemos ser justos delante de Dios, ¿verdad? Pero dice Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Ahora a través de Jesucristo nosotros podemos tener paz para con Dios. Dios es puro, Dios es santo. Entonces, si hay un poco de pecado en nosotros, no podemos nosotros entrar en la presencia de Dios, pero por eso Jesucristo vino y dijo: yo soy abogado delante del Padre para que ustedes puedan tener acceso a la presencia de Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo es nuestro intermediario. Dice la palabra de Dios que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, ¿verdad? Entonces, a través de Jesucristo es como nosotros tenemos acceso hacia el Padre, ¿verdad? Entonces, ninguno de nosotros creo que tenemos la calidad moral o ¿cómo se llama? La posición como para juzgar a alguien hasta el grado de rechazarlo y desecharlo por algún error que cometieron. No, practiquemos la misericordia, practiquemos el ayudar a las personas para que sean restauradas, y conforme nosotros practiquemos la misericordia, Dios nos va a dar esa misericordia en nuestras vidas, ¿verdad? Quiero dejarte con esto. El día de mañana continuamos con nuestro estudio. Que Dios te bendiga y te guarde y que tengas un excelente día.